El día de hoy vamos a compartir la clase de la unidad 1 de desarrollo sustentable que tiene que ver con la primera parte del escenario sociocultural. Y bien, dentro de este escenario sociocultural tenemos el concepto de lo que es el desarrollo humano. El desarrollo humano debe de considerar una serie de valores de tipo material y no material que son necesarios e indispensables para el bienestar general de un ser humano. Este concepto tiene mucha connotación económica y bueno, surge a partir de los análisis de los economistas para poder hacer comparaciones entre los diferentes países del mundo y evidentemente dentro de un mismo país en sus diferentes regiones. Bueno, existen algunos indicadores o componentes de la evaluación económica del desarrollo humano que consiste en los siguientes. Tenemos el indicador de alimentación, el cual, bueno, trata de hacer una evaluación de que la población cuente con una alimentación correcta, balanceada y que cubra sus necesidades de salud para tener un bienestar físico. El componente del sector educativo, el acceso evidentemente a servicios de educación y que pueda garantizar una preparación de su población para poder acceder a futuros trabajos o a futuras oportunidades laborales que mejoren sus condiciones de vida. En el aspecto de salud, bueno, pues además de la salud de la población se considera también el acceso a los servicios que se puedan tener al alcance de la población para atender sus necesidades. Ante esta situación, bueno, vemos que la pandemia actual de COVID-19 pues ha puesto en muchos lugares del mundo y sobre todo en nuestro país en tela de juicio esa capacidad del sector de salud para atender las necesidades de nuestra población, sobre todo por la infraestructura y la capacidad de atención en cuanto a los recursos, no tanto hacia el personal médico, sino a los recursos disponibles para atender estas emergencias sanitarias. Otro indicador son los servicios básicos, principalmente pues el acceso a agua potable, a drenaje, a luz eléctrica, a una recolección de residuos, etcétera. El aspecto de la vivienda es muy importante si se cuenta con piso firme, con acceso a los servicios básicos que ya mencionamos, si es una vivienda propia o hay que pagar por vivir en ella, entre otros aspectos. La participación económica, si tenemos un sector de la población que sea económicamente activo y cuál es su nivel de ocupación dentro de un país, ya que del empleo o nivel de ocupación de nuestra población, pues se tendrá una actividad económica importante dentro del país. La parte de recreación, ya que no todo es trabajo, y bueno, en la recreación es esta oportunidad de tener acceso a espacios recreativos accesibles y gratuitos para garantizar este tipo de sectores para la población que son importantes, sobre todo de la distracción. La seguridad personal en cuanto a los servicios médicos, acceso a un servicio de seguridad social y bueno, dentro del ambiente físico y natural, que éste esté en buenas condiciones, que no esté con altos niveles de contaminación, que tengamos acceso a recursos naturales para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. De una persona, ya sea de tipo psicológico y emocional o bien de tipo económico. Todas estas problemáticas como la pobreza, la falta de acceso a un servicio de salud, la falta de empleo, la falta de oportunidades para ingresar a un sistema educativo, la falta de acceso a alimentos saludables, etcétera, pueden limitar entonces alcanzar este bienestar del hombre o del ser humano y por lo tanto disminuir su desarrollo humano. Entonces puede considerarse que el desarrollo humano es esa capacidad que tiene cada persona para satisfacer sus requerimientos. En la imagen que nosotros tenemos de su lado derecho vemos tres componentes básicos en los cuales se podrían resumir los indicadores de la diapositiva anterior, que puede ser el sector salud, el sector educativo y la parte de los ingresos, lo que puede garantizar un bienestar en el ser humano y por lo tanto con mayores posibilidades de alcanzar un desarrollo humano. De la ONU creó un indicador
que se conoce como el Índice de Desarrollo Humano, que tiene como finalidad determinar el nivel de desarrollo que tienen los diferentes países en el mundo y poder hacer las comparaciones entre ellos. También sirve para conocer si cada país aporta a sus ciudadanos un ambiente propicio en donde las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida y tener buenas condiciones de salud y vivienda en general. Bien, ¿cuáles son algunas de las variables que se analizan desde el punto de vista económico por parte del Programa de las Naciones Unidas para componer el Índice de Desarrollo Humano? Se tienen estos tres, que es la esperanza de vida al nacer, que bueno, es este promedio de edad en el que las personas fallecen en un año determinado, y bueno, este puede obedecer a diferentes factores, sobre todo el factor de infraestructura en términos de atención en salud. Y bueno, se dice que a mayor esperanza de vida en un país, pues mejor desarrollo humano tendrá. ¿Por qué? Porque el sistema de salud tiene la capacidad de restablecer la salud o un estado de enfermedad en la población para atenderla y que tengan un periodo de vida más prolongado, a diferencia que se da en países donde su estructura de salud no les permite llegar a edades superiores a los 60 años. Actualmente en México la esperanza de vida al nacer es de 75 años en promedio para hombres y mujeres, en donde las mujeres alcanzamos un promedio superior de vida cercano a los 79 años y los hombres cercanos a los 76 años. Es por eso que bueno, el promedio en general es de 75. Otra variable es la educación, en donde el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzados de los habitantes puede generar este sector de qué tanta accesibilidad a la educación puede favorecer un país a sus habitantes. Otra variable es el PIB per cápita, en donde, bueno, el Producto Interno Bruto, que sabemos que es este indicador macroeconómico, nos puede decir qué tanto acceso al recurso económico se tiene por persona dentro de un país para poder alcanzar un nivel de vida adecuado. Sin embargo, bueno, este PIB per cápita puede entrar un poco en discusión, ya que cuando nosotros hablamos de indicadores macroeconómicos, a México regularmente no le va tan mal. Sin embargo, bueno, la realidad de cada persona pues puede ser muy diferente a esta realidad macroeconómica que se puede evidenciar al exterior. Bien, el índice de desarrollo humano puede tener valores entre 0 y 1 de acuerdo a estos cálculos y análisis económicos, en donde el 0 es la calificación más baja que puede obtener un país y el 1 es la calificación más alta. Tenemos este semáforo en tres colores, en verde, amarillo y rojo, en donde nos indica en qué categoría de esta clasificación del índice de desarrollo humano se encuentra ese país. Vemos que en verde se encontrarán aquellos países con un alto desarrollo humano en valores que estén superiores al punto 80. En amarillo se encuentran aquellos países con un desarrollo humano mediano en valores entre punto 50 y punto 80 o punto 79 podría ser. Y en rojo aquellos países con un bajo índice de desarrollo humano en donde tengan valores inferiores al punto 50. Bien, ¿cuáles son las situaciones más actuales en cuanto al índice de desarrollo humano? En esta infografía, bueno, se refieren los 10 países con un mejor índice de desarrollo humano y los 10 países con peor índice de desarrollo humano. Tenemos del lado izquierdo países como Noruega, que es el más alto, con punto 944, cercano al 1, y bueno, entre ellos está Australia, Suiza, los Países Bajos, Estados Unidos en quinto lugar, y bueno, estos países que comúnmente y tradicionalmente les hablamos y les decimos que son de primer mundo. Los países con peor índice de desarrollo humano son muchos los que corresponden a la parte africana.
Entonces, el país con más bajo índice de desarrollo humano es Níger con punto 373. Entonces están muy por debajo del punto 50 o del punto intermedio, y bueno, esto también nos habla de las oportunidades que tiene la población en esos países para alcanzar el bienestar general de un ser humano. Bien, en este otro mapa nosotros podemos ver el índice de desarrollo humano de todos los países del mundo. En azul fuerte, si ustedes se dan cuenta, de su lado izquierdo inferior de la diapositiva de su pantalla tienen los países con el índice muy alto. Ya vimos Estados Unidos y Canadá, están dentro de los primeros 10 países. En un azul intermedio, lo que es un desarrollo alto, en donde se encuentra México. En un azul más claro está en medio, en un tono azul casi blanco en un tono bajo, y en gris se encuentran aquellos países que no tienen datos, que no se cuenta un dato económico para hacer esta comparativa. Si ustedes se dan cuenta, todo el país, todo el continente, perdón, africano, la mayoría de sus países están entre medio y bajo, y bueno, México se encuentra en este apartado de un desarrollo humano alto de acuerdo con esta clasificación. Sin embargo, nosotros podemos ver en esta diapositiva que el lugar que se alcanza de acuerdo a la ONU en el 2017, que es la última actualización, es el lugar número 77. Evidentemente México en este ranking en el 77 tenemos un puntaje de .762, lo cual nos clasifican como alto. Sin embargo, de acuerdo al semáforo que nosotros veíamos en unas diapositivas previas, estamos en un nivel intermedio porque estamos debajo del punto 80. Entonces, bueno, es dependiendo de cómo se haga la interpretación de estos resultados. Entonces, en Latinoamérica estamos en el lugar número 9, por debajo de países como Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Trinidad y Tobago, Costa Rica, propiamente Cuba, Venezuela y bueno, solamente por encima de Brasil. Y algo que hay que resaltar en este apartado es que bueno, toda la crisis sanitaria que estamos viviendo tendrá un costo muy importante en el tema de desigualdad y evidentemente económico por este tema de COVID-19. Nosotros vemos que este rezago también tendrá un costo importante para la educación y bueno, tendremos que afrontar estas consecuencias en un futuro. Algunos analistas y algunas noticias nos han dicho que los costos y lo que actualmente estamos viviendo puede representar un rezago de hasta 25 años o llevarnos hasta 25 años atrás de lo que teníamos por el costo que estamos pagando por esta pandemia, ¿no? Y bueno, qué decir en la educación, en donde todos los niños están siendo sometidos a formas distintas del acceso a la educación y no todos tienen el mismo acceso, ¿no? Bien, entonces esta infografía también nos dice cómo está el índice de desarrollo humano en México y bueno, a pesar de tener un promedio a nivel nacional, bueno, pues sabemos que dentro de nuestra república tenemos diferentes sectores. Los más altos dentro de nuestro país son los estados en color azul y tenemos a la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur y Coahuila como los primeros 5 estados de la República con mejor índice de desarrollo humano, incluso la Ciudad de México en un punto 83. Sin embargo, ¿quiénes son los que nos llevan a tener este promedio nacional por debajo del punto 80? Pues son estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz, los cuales tienen cifras de índice de desarrollo humano muy similares a lo que nosotros podríamos estar comparando con países con países africanos. Esto es la preocupación y tenemos estos dos polos en nuestro país.
En esta otra infografía vemos esta comparativa de que México llega a tener estados de la República con niveles africanos, por ejemplo, de desnutrición infantil, que es algo que nos puede representar y que es un indicador de la salud y la alimentación del índice de desarrollo humano. Como cuáles, pues ya vimos Guerrero, Oaxaca y Chiapas, dentro del sureste mexicano, son algunos de los estados que tienen cifras muy similares a los países más pobres de África y de Asia. En esta infografía vemos, por ejemplo, niños con baja talla. En algún momento podremos ver en su formación como estudiantes y como nutriólogos que aquellas personas o aquellos niños con baja talla o baja estatura es un sinónimo de una desnutrición crónica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que durante mucho tiempo no han tenido el suministro suficiente de energía y de macronutrientes para alcanzar una talla esperada. Es por eso que mucho del sector de la población del sureste mexicano se caracteriza por tener una baja estatura. Obviamente, además de su complexión genética y de toda esta parte de la composición corporal, pero evidentemente hay un sector atribuible o un factor atribuible a esta disminución en la alimentación. Y son factores que son importantes para saber si nuestra población está alimentada de manera adecuada y forman parte de este desarrollo humano. Y bueno, existe otro índice u otro componente que es importante analizar en este escenario sociocultural, que es el índice de desarrollo social. Y bueno, el índice de desarrollo social está altamente vinculado con el desarrollo económico, ya que permite evaluar si las personas tienen acceso a las diferentes estructuras y oportunidades para desarrollar sus capacidades durante el transcurso de su vida. Y esto evidentemente habla desde el sector educativo hasta el sector laboral y el sector de salud, ¿no? Saber si podemos tener acceso o no. Y bien, dentro de este índice de desarrollo social, pues está este análisis que hace la CONAPO, que es el Consejo Nacional de la Población, el cual refiere que existen 7 necesidades básicas que debe tener un individuo para poder alcanzar las oportunidades y mejorar su vida, así como alcanzar una calidad de vida. Y bueno, son estas 7 necesidades básicas, como es vida digna y saludable, adquirir conocimientos e información, que es este derecho a la educación, condiciones adecuadas para estudiar, una oportunidad de inserción laboral, las redes de protección social, sobre todo garantizando el acceso a vivienda, el acceso al sector educativo, el acceso a un servicio médico. El sexto es el nivel de vida digno y el séptimo es una vivienda digna. Entonces, según CONAPO, si se cubren estas 7 necesidades básicas, el individuo podrá tener una calidad de vida digna. Y bueno, ¿cuáles son las principales cosas con las que un país que se encuentra en desarrollo se está enfrentando o se convierte en su desafío para poder garantizar este desarrollo social? Pues los principales problemas son el desempleo, lo hemos visto en este año muy tácitamente. La pandemia nos ha llevado a perder más de la mitad de los empleos que se habían generado en el último año en tan solo los primeros 3 meses de esta pandemia. Entonces ya llevamos más del primer trimestre, ya son cerca de 6 meses con una situación económica importante resultado de esta pandemia. Entonces el desempleo que se venía arrastrando de manera característica en nuestro país pues se ha recrudecido con esta situación sanitaria. La otra es la fragmentación social, toda esta parte en el que, el desempleo es el pretexto perfecto para poder tener actividades económicas ilícitas, como el tráfico de personas, el tráfico de drogas, los asaltos, cárteles, ¿no?, dedicados a la extorsión y a desmembrar una sociedad. Entonces, esta fragmentación social se está dando con mayor énfasis en estos países que se encuentran en desarrollo. Otra situación social, pues es la
pobreza persistente y la cual cada vez se va haciendo más grande. No únicamente se están considerando las personas que ya se encontraban en una situación de pobreza, sino que todas aquellas que han perdido su empleo a raíz de esta situación sanitaria, pues se están sumando a los miles de pobres que ya existían en nuestro país. Y esto, bueno, nos lleva a la siguiente situación o problemática de estos países, que es la migración forzada. Al no tener un empleo, al estar en una situación de pobreza persistente, pues la migración se convierte en una de las principales salidas para mejorar su nivel de vida. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de esta migración forzada, pues hablamos importantemente de nuestro país. Bien, la segunda parte de esta presentación es el desarrollo urbano y rural. Y bueno, se sabe que la urbanización es este crecimiento acelerado que se ha tenido en los últimos años, en el cual, bueno, lo que se busca es mejorar las oportunidades de empleo y de educación para la población. Cada año, cerca de 60 millones de personas pasan de un sector de la población rural a un sector de la población en las ciudades y por lo tanto a esto se le conoce como desarrollo urbano. Una situación importante de este desarrollo urbano en términos de sustentabilidad es que el crecimiento ha sido de manera desordenada. Entonces, es un desafío en el desarrollo urbano actual buscar la sustentabilidad. Y buscando la sustentabilidad se buscaría un constante crecimiento y de manera ordenada para poder garantizar el equilibrio de este crecimiento de las ciudades y poder armonizar las necesidades comunitarias. Y bueno, dentro de las necesidades comunitarias, pues es todo tipo de necesidades, es necesidad de servicios, necesidad de acceso, de transporte, de servicios de salud, de servicios educativos, de los recursos como hídricos o recursos de electricidad. Entonces, esto se convierte en un reto muy importante para las ciudades que están creciendo de manera constante. Bien, un dato importante en este desarrollo urbano que tenemos en México es el número de mexicanos que vivimos en nuestro país. Según la proyección del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en México hay 136.416.825 mexicanos para este año 2020, en el cual el 49.3% representa a los hombres y el 50.7% a las mujeres. Es importante mencionar que el último censo de población y vivienda oficial o vigente hecho por el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México, fue en el año 2010 y en el año 2020 se comenzó este censo poco antes de que empezara la pandemia, cuyo objetivo principal es generar la cuenta de la población que actualmente reside en nuestro país, así como información sobre la estructura y las principales características socioeconómicas y culturales de la población en el territorio nacional. Sin embargo, por la pandemia de COVID-19, este censo se vio afectado e interrumpido y bueno, se suspendieron sus actividades por unos meses. El pasado mes de julio empezaron nuevamente con el censo o reactivaron esta parte del censo. Sin embargo, bueno, habrá que esperar hacia el año que entra para ver cuáles son los resultados finales de este censo del 2020. Y bien, dentro de este desarrollo social que nosotros estamos analizando, hay algunos indicadores educativos importantes que analizar o que mostrar. De acuerdo con las últimas estadísticas de INEGI mostradas en el 2005, la población de 3 años y más que asistían a la escuela era del 30.4%. Esto obviamente en un sector básico de educación. Cerca del 93.6% de la población en México es una población alfabeta, considerando a los mayores de 15 años. Y
Algo importante que resaltar es que hay población entre 6 y 14 años de edad que saben leer y escribir del 87.5%. Estas cifras han ido aumentando, ya que mucha del sector que no tiene acceso a los servicios educativos y que se encuentran en un estado de analfabetismo, pues son sectores de las comunidades que hemos venido mencionando de los estados del sureste de nuestro país, sobre todo Chiapas, Guerrero y Oaxaca, como sectores más vulnerables y muchos de estos atribuidos a la barrera del idioma. El grado de promedio de escolaridad de la población mexicana de 15 años y más es de 9.2 años en promedio, es decir que el promedio de la población mayor de 15 años tiene 9.2 años de estudios en la escuela, lo cual nosotros entenderíamos que es un nivel básico. Ustedes ya en este primer semestre de la licenciatura pues ya rebasan este promedio de escolaridad en nuestro país de 9.2 años. Entonces, algo importante que resaltar es que desde hace algunos años ya la educación preparatoria formó parte de la educación básica, es decir, indispensable y necesaria para la población mexicana. Y bueno, aquí en las imágenes hacemos la reflexión sobre la educación actual. En la segunda imagen, en la parte inferior de la diapositiva, tenemos cómo hoy en día se está llevando a cabo la parte educativa derivado de la pandemia. Pues ustedes mismos lo están viviendo y ya lo vivieron desde el semestre pasado en el último semestre de preparatoria, en el cual la educación a distancia se convirtió en la forma de seguir cumpliendo objetivos a nivel internacional y nacional de la educación. Sin embargo, vemos como la imagen de la parte de arriba de su diapositiva, en donde esta parte de la población mexicana que es muy vulnerable y que tiene poco acceso a los servicios de educación, difícilmente podrán cumplir estos objetivos de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque la educación a distancia requiere de infraestructura en el hogar, que es una conexión a internet, una conexión a un sistema de cable, incluso hay un sector que se está atendiendo las clases vía radio, ¿no? En algunas estaciones en donde ya también se están reproduciendo las clases, pero bueno, el rezago que se va a tener a partir de esta situación de la educación a distancia pues va a ser importante, y por ahí las notas que compartíamos en la presentación nos hablaban de esto, ¿no? De que la desigualdad no solamente va a ser desde el tipo social, sino que y económico, sino que también la parte educativa va a ser muy importante y se va a marcar mucho más la brecha que existía entre la educación pública y la educación privada, precisamente por lo que se requiere en un domicilio. Por ahí en algunas noticias, no sé si ustedes han visto, incluso hay lugares en donde se ponen de acuerdo y hay estudiantes de pedagogía o estudiantes de estas licenciaturas de formación como profesores que están brindando sus servicios para poder atender a los hijos de las personas que tienen que seguir trabajando y que no pueden quedarse en casa solos a atender sus clases de manera autónoma. Entonces, esto es para reflexionar, para saber cómo podemos nosotros enfrentar esta situación de pandemia y que, bueno, pues tenemos que hacer lo que mejor podamos y lo que esté en nuestras manos y superar esos objetivos que nos han impuesto, ¿no? Bien, en esta gráfica también de la página del INEGI vemos cuál es el porcentaje de personas que están alfabetizadas y en los diferentes niveles educativos. Vemos cómo el nivel de la secundaria completa y esta parte de la educación media superior serían como las más gruesas, ¿no? En los niveles educativos. También tenemos un sector de la población que no está especificado y bueno, la educación superior que solo corresponde a este 15% que nosotros estamos viendo en la
en la gráfica de pastel. Entonces es en este 15% en donde ustedes se encuentran, ¿no? Entonces, aunque ustedes pudieran pensar que pertenecen a un sector normal, ¿no?, de la población, ustedes se dan cuenta que pertenecen a un sector privilegiado, porque no todos pueden pertenecer a este 15% de la educación superior. Tenemos un porcentaje importante, ¿no?, de personas que dejaron trunca la primaria o trunca la secundaria, y eso va imposibilitando seguir avanzando en los siguientes niveles educativos. Entonces, la educación superior pues será o representará a ese sector de la población que puede generar o que van a ser profesionistas que pueden ser económicamente activos. Sin embargo, bueno, también hay otras profesiones u otros oficios que pueden ser económicamente activos y que no necesariamente tienen que tener niveles de educación superior. Y bueno, dentro de este desarrollo social, bueno, es importante considerar un planeamiento urbanístico o planificación urbana que consiste en tener un conjunto de instrumentos técnicos y normativos que son redactados para ordenar el uso de suelo y las condiciones para su transformación y conservación, tratando de preservar los espacios verdes. En algún momento platicábamos que una de las amenazas principales de la biodiversidad es precisamente esta transformación del uso de suelo. Entonces, por eso es importante considerar una planeación urbana para obedecer y atender las necesidades de la población sin afectar la biodiversidad. Es necesario establecer un modelo de ordenamiento para el ámbito espacial y entonces favorecer estas necesidades de vivienda que hemos estado platicando. Es prioritario entonces no arriesgar la integridad de las personas en los asentamientos irregulares. Esto como parte, ¿no?, de lo que hemos venido platicando. Ustedes han visto hoy en día con tantas lluvias tan importantes que se han presentado en las últimas semanas, hay asentamientos irregulares, sobre todo en los bordos de algunos cerros o en las faldas de algunos cerros, en el cual se han venido asentando las personas de manera irregular por esta mancha urbana, ¿no?, que se ha venido dando en las últimas décadas en búsqueda de ampliar las oportunidades de educación y de trabajo. Sin embargo, estos asentamientos irregulares pues ponen en riesgo la vida de las personas, que muchas veces se pierde a raíz de estas temporadas de lluvias. Es importante entonces evitar estos asentamientos irregulares y proporcionar espacios seguros y con la garantía del acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje, pavimentación, luz eléctrica, entre otros, que son servicios que muchas veces en los asentamientos irregulares no están presentes y que entonces disminuye por ende la calidad de vida de las personas. Esta planeación urbana también permite buscar y lograr el equilibrio entre las diferentes áreas, entre las áreas verdes y las áreas urbanísticas, y preservar los centros históricos y la regulación de las construcciones. Esto para evitar que lugares históricos o que lugares que representen patrimonio cultural de la humanidad o que sean áreas de reservas naturales, etcétera, sean invadidas por un asentamiento urbano. Las necesidades de las personas entonces deberán de estar cubiertas y satisfechas para permitir un índice de desarrollo humano adecuado y poder garantizar todas las necesidades y satisfacciones que nosotros necesitamos como seres humanos, ¿no? Que necesitamos un ingreso económico, que se requiere una atención en salud, se requiere obviamente contar con salud, una convivencia en sociedad, contar con recursos naturales, esparcimiento y actividad física, oportunidades de empleo, obviamente este tema de equilibrio y justicia en todos los sectores, la parte educativa y la parte de la vivienda. Entonces, todo esto se puede alcanzar con la planeación urbana y esto permitirá entonces definir un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad que permita alcanzar la prosperidad de las familias y evidentemente la
calidad de vida de una familia y por ende de una sociedad. De acuerdo con esto, entonces, la planeación urbana está basada en este dictamen que la Organización Mundial de la Salud nos ha propuesto como un estándar moderado de espacios verdes por habitante. La OMS nos dice que como mínimo por habitante se debe de contar con 9 metros cuadrados por habitante de áreas verdes o de espacios verdes. ¿Esto a qué se refiere? Pues a los bosques, a las reservas naturales, a las áreas que proporcionen la suficiente cantidad de recursos para los habitantes de ese lugar. Este es el mínimo. Sin embargo, bueno, lo recomendado son 16 metros cuadrados por habitante de espacio verde. ¿Cuál es la contraparte y qué es a lo que nos lleva de análisis o de poder reflexionar sobre esta situación? Que actualmente estos datos difícilmente se pueden cumplir en ciertas partes de nuestro planeta y evidentemente de nuestro país. Por ejemplo, España tiene un promedio de 13 metros cuadrados por habitante, que está por encima de lo mínimo recomendado, que son los 9 metros, que son los estándar, y hay países o ciudades como Santiago de Chile, en donde se tiene 4.2 metros cuadrados por habitante. Entonces, el tener una menor superficie de espacios verdes por habitante, pues está disminuyendo esa garantía que la OMS nos está dando para poder satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. ¿Cuál es la situación en México? Bueno, en México la diversidad de espacios geográficos que tenemos, pues tenemos una variación desde lugares con 2.3 metros cuadrados hasta 8.4. Esta variación ¿de qué va a depender? Pues evidentemente del grado de urbanización que tengamos en las diferentes ciudades, en donde hay ciudades como la Ciudad de México donde los espacios verdes están altamente disminuidos y tenemos estas cifras, o ciudades más rurales, en donde la cantidad de espacios destinados a la producción de alimentos, reservas naturales, etcétera, pues nos permite tener hasta 8.4 metros cuadrados. Es importante mencionar que a medida de que aumente la urbanización en una ciudad, disminuirá este espacio verde que está destinado por habitante. ¿Por qué? Porque se favorece la concentración de la población y evidentemente la disminución o pérdida de estos espacios verdes. ¿Para qué? Bueno, pues para satisfacer el asentamiento urbano. Y bueno, ya que hablamos del desarrollo urbano y de este índice de desarrollo social, pues platicaremos brevemente del desarrollo rural, el cual, bueno, involucra acciones e iniciativas para mejorar la calidad de vida de las comunidades que no pertenecen al sector urbano. Estas comunidades, bueno, representan casi la mitad de la población mundial, y cuentan con una densidad demográfica muy baja. Entonces, una de las características principales de estos espacios rurales es que hay baja concentración de población en grandes extensiones de territorio. Por eso es que puede haber mayor disponibilidad de espacios verdes para este sector de la población en las comunidades. Las principales actividades que llevan a cabo en las comunidades rurales pues son actividades agrícolas y ganaderas, y de ellas dependemos mucho en el sector urbano o en el sector de la ciudad porque se dedican a la producción de alimentos. Entonces, si este sector rural empezara a fallar, el sector alimentario, el sector de la producción de alimentos empezaría también a tener un problema a nivel de las ciudades y a nivel de los lugares donde hay mayor concentración de habitantes. Por eso es importante seguir apoyando el desarrollo rural a pesar de que representen una menor cantidad o una menor densidad de población en nuestro país. ¿Por qué? Porque si ellos dejan de producir alimentos, automáticamente se verán afectados los sectores que dependemos de ellos, ¿no? Que son principalmente las ciudades y el sector urbano. Dentro de este sector rural se tiene como principal característica la cultura tradicional y local, a partir de lo cual, bueno, la cultura tradicional y local favorece también un sector económico de la población a partir de tradiciones y costumbres que pueden ser atractivas para el sector urbano, el asistir a las diferentes ferias y tradiciones que se pueden dar en el sector rural, que puede representar una
derrama económica importante para este sector de la población, o bien a través de la venta de sus productos, de sus platillos, etcétera. Entonces es importante también porque se preservaría la cultura local a pesar de que no se esté practicando en más sector de la población. El hecho de favorecer visitándolos y teniendo una derrama económica en estos espacios, pues puede generar la preservación de esas tradiciones. Y bueno, se dice que el desarrollo rural y la cultura son indisociables. ¿Por qué? Porque mucho de este desarrollo económico que se tiene en las comunidades es a partir de la preservación de la cultura y las tradiciones, como ya hemos venido mencionando. Entonces, ejemplos muy claros pues los tenemos sobre todo en las ferias de los pueblos, ¿no? En donde en cada pueblo o en cada comunidad celebran a sus patronos con festivales gastronómicos, con ferias, con actividades culturales, con la venta de productos artesanales, etc. Entonces, toda esta derrama económica por sus tradiciones representan también un factor de desarrollo en las comunidades. Por eso nos dice que son indisociables. No podríamos separar el desarrollo de una comunidad de su cultura. Y bueno, existen programas de desarrollo rural que fueron implementados y bueno, instaurados de manera oficial en el 2001 por el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable. Son programas que favorecen el desarrollo de estas comunidades a nivel de organizaciones internacionales, de organizaciones no gubernamentales, de las autoridades locales y autogestionados por los propios habitantes. Entonces, estos diferentes programas pues han permitido también favorecer el crecimiento de estas comunidades. Y bueno, esta es la bibliografía que nosotros atendimos para poder construir esta presentación y este video. Esperamos que haya sido de su agrado y cualquier duda pues la resolveremos en la siguiente clase. Gracias por su atención. Hasta pronto.